Vamos ahora a ver la intensidad de la onda electromagnética. Bien, teniendo en cuenta el video anterior que hablamos sobre el teorema de Poynting, ese es el teorema de Poynting. La integral de superficie cerrada de E cruz H punto ds es igual a menos la integral de volumen, donde es el volumen integrado por esta superficie cerrada, de sigma sub c por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, diferencial de volumen, menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de volumen de 1/2 o de epsilon por e al cuadrado más 1/2 de mu por h al cuadrado, donde esta es la densidad de energía almacenada en el campo eléctrico y esta es la densidad de energía almacenada en el campo magnético por diferencial de volumen. Eso es lo que habíamos visto, el teorema de Poynting. Ahora tengamos en cuenta lo que está en la integral de superficie. Tengamos en cuenta esto. Como pueden ver, toda esta expresión, toda esta integral de superficie cerrada es potencia. Tengamos en cuenta esta expresión. Vamos a definir E cruz H definiendo que E cruz H, vamos a llamarlo vector Poynting, definiendo P Poynting, vector Poynting, como E cruz H, E cruz H, donde esta P se llama vector de Poynting. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Vector de Poynting. Esto, E cruz H, lo vamos a definir como vector de Poynting, o sea, esta parte de acá. ¿Y qué unidades tiene? Pues tiene unidades de densidad de potencia, o sea, vatios sobre metro cuadrado. A este vector de Poynting también se le acostumbra llamar flujo de la energía radiada por unidad de área y por unidad de tiempo de la onda electromagnética. O también se llama flujo de densidad de potencia, flujo de densidad de potencia de la onda electromagnética, así se le llama. O también se le puede llamar flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo de la onda electromagnética. A eso se llama vector de Poynting. Bien, hallamos qué expresión tiene el vector de Poynting. Sabemos cuánto vale la componente del campo eléctrico de la onda electromagnética y sabemos cuál es la componente de la intensidad del campo magnético de la onda electromagnética. Sabemos que E de x de t es igual a E sub 0, E a la menos alfa x. Recuerden ustedes cuando vimos la onda electromagnética, las componentes de la onda, que es el campo eléctrico, que es de esta manera, por el coseno de omega t menos beta x, en dirección j. Y h de x de t es E sub 0 sobre la impedancia intrínseca del medio, eta, la magnitud de eta, E sub 0 por E a la menos alfa x por el coseno de omega t menos beta x menos teta sub n. Si ustedes recuerdan, teta sub n es el ángulo de desfase con respecto a la onda del campo eléctrico en dirección. Bueno, teniendo en cuenta esas dos expresiones, vamos a reemplazarla acá.
nos quedaría P de x de t igual, P de x de t es igual a E, que vale esto de acá, E sub 0, E a la menos alfa x por el coseno de omega t menos beta x. Cruz, bueno, esto es en dirección y. ¡Pero qué imbécil! Cruz H, que es E sub 0 sobre la impedancia intrínseca del material, o del medio, perdón, del medio en que se propaga la onda, de E a la menos alfa x coseno de omega t menos beta x menos teta sub n en dirección J. No cabe duda que es un estúpido. Efectuando el producto cruz, nos quedaría que el vector de Poynting es igual. Como los dos forman un ángulo de 90 grados, entonces simplemente sería la magnitud de esto por la magnitud de esto y por el seno de 90, ya que I cruz J nos da, perdón, esto no es I, esto es J, J y esto es K. Ya que así hayamos definido el campo eléctrico en dirección J y el campo magnético en dirección K. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Por lo tanto, J cruz K nos da I. Por lo tanto, eso nos va a dar E sub 0 por esto, nos quedaría E sub 0 al cuadrado, la impedancia, E por E a la menos alfa, quedaría E a la menos 2 alfa x, y aquí nos quedaría por el coseno de omega t menos beta x por este de acá, por el coseno de omega t menos beta x menos teta sub n. En dirección, todo esto es un punto, o sea, un producto normal, en dirección y. Maravilla. Bien, observen que aquí tenemos el producto del coseno de un ángulo por el coseno de otro ángulo. Por identidad trigonométrica sabemos, por identidad trigonométrica, sabemos que el coseno de alfa por el coseno de beta es igual a un medio de coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. Esa es una identidad trigonométrica que por ahí se observa, creo que ustedes también lo recuerdan, como tener el producto de dos cosenos de diferente ángulo, llevarlo a la suma de esos dos cosenos. Pero ¿qué es alfa y qué es beta? Alfa sería omega t menos beta x, y beta sería omega t menos beta x menos beta sub n. De donde tenemos que alfa más beta sería la suma de esto más eso, sería 2 veces omega t menos 2 veces beta x y menos teta sub n. Ese sería alfa más beta. Ahora, alfa menos beta sería igual alfa menos beta, omega t menos omega t 0 menos beta x menos menos nos da más beta x 0, nos quedaría menos menos teta sub n. Así nos quedaría alfa más beta y alfa menos beta. Por lo tanto, esta expresión nos quedaría como P
de x de t, o sea, el vector de Poynting, e sub 0 al cuadrado sobre eta por e a la menos 2 alfa x por esto, y es por un medio que multiplica coseno de alfa más beta, o sea, coseno de 2 omega t menos teta sub n más coseno de alfa menos beta, que es teta sub n. Eso nos quedaría entonces el vector de Poynting x de t es igual a e sub 0 al cuadrado sobre 2 impedancia característica, la magnitud, módulo, por la magnitud, e a la menos 2 alfa x por el coseno de 2 omega t menos 2 beta x menos teta sub n más coseno de teta sub n. Bueno, eso podemos organizar de esta manera. Así. Bien, ese es el vector de Poynting en forma temporal, o sea, el vector de Poynting temporal, porque depende del tiempo de la posición en que se desplaza la onda. Esa sería la expresión. Bien, como pueden ver, el vector de Poynting es una función trigonométrica, una función cosenoidal en ese caso. Significa que el vector de Poynting, que es el flujo de energía en que se propaga la onda, está oscilando, y como la frecuencia de la onda electromagnética generalmente es muy grande, está oscilando de esta manera. Entonces, de una manera práctica, podemos hallar mejor el promedio del vector Poynting. ¿Por qué? Porque el vector Poynting, como pueden ver, es una función oscilante, una función oscilatoria cuya frecuencia de oscilación es omega, la frecuencia de oscilación de la onda electromagnética, y esa frecuencia generalmente es muy grande. Por lo tanto, de una manera práctica, es mejor coger el promedio del vector Poynting, de esa onda que oscila enormemente a grandes frecuencias. Lo mejor es tomar el promedio de ese vector Poynting, o sea, el promedio del flujo de energía en que va propagando la onda electromagnética. ¿Cómo hallamos ese promedio? Simplemente sabemos que hay una expresión para calcular el promedio de una función que oscila en el tiempo, o sea, una función armónica, y es esta. Decimos entonces, para hallar el promedio de P de x de t, o sea, del vector de Poynting temporal, hacemos lo siguiente: P de x de t, P sub n, promedio, es igual a 1 sobre periodo de 0 hasta t, o sea, de un ciclo completo, de P de x de t por diferencial de t. Así se halla la expresión para hallar el promedio de una función armónica, de una función que esté oscilando en el tiempo de una manera periódica. Esa es la expresión. ¿Qué hacemos? Para hallar el promedio, colocamos el vector de Poynting promedio, el vector de Poynting, ¿qué es esto? Lo colocamos acá e integramos de 0 a t, o sea, durante un ciclo completo. Entonces decimos que P de x de t, promedio, es igual a 1 sobre el periodo, la integral desde 0 hasta t, de esto que viene a ser
E sub 0 al cuadrado 2 eta e a la menos 2 alfa x por el coseno de 2 omega t menos 2 beta x menos teta sub n más coseno de teta sub n. Aquí me faltó el vector. Me estaba faltando el vector que es en dirección y. Como pueden ver, el vector del Poynting es el flujo de energía que se propaga en dirección en que se propaga la onda. Aquí nos daría y estaba faltando, vemos acá, aquí está bien, aquí me faltó colocar el vector unitario, el vector del Poynting que es un vector en dirección y que se propaga la onda, aquí ya está, y aquí sería en dirección y. En dirección y. Ah, se equivocó otra vez. El famoso murciélago. Organicemos esto. P de x de t promedio o medio es igual. Vemos acá, miren que es con respecto al, aquí me faltó, por dt. Soy una vergüenza de mi especie. Que es con respecto al tiempo la integral. Entonces saquemos constantes. Eso es una constante. El periodo es una constante, o sea, 1 sobre t por e sub 0 al cuadrado sobre 2 eta p 2 eta. Bueno, organicemos esto. E sub 0 al cuadrado e a la menos 2 alfa x sobre t 2 eta y ya la integral desde 0 hasta t de esta parte que depende del tiempo sería coseno de omega t menos beta x menos 2, perdón, menos 2 omega t 2 omega t menos 2 beta x menos teta sub n más coseno de teta sub n de una vez y saquémoslo de acá. Saquemos el vector unitario y acá aparte. Todo esto por diferencial del tiempo. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Muy fácil. Hallemos dos integrales. La integral de esta expresión con respecto al tiempo más la integral de coseno de teta sub n con respecto al tiempo. Esa integral, solamente esa integral, nos da 0. Lo podemos resolver y es fácil. Eso sería un argumento que podemos decir que es 2 omega t menos y hacer eso que es una constante con respecto al tiempo, un teta por ejemplo. Nos queda la integral del coseno. La integral del coseno es seno entre 0 y t de este argumento, reemplazando 0 y t como t periodo. Eso se puede verificar y usted lo puede verificar y esa integral acá da 0. O sea que esto da 0. ¡Ay, qué fácil! Y la integral de coseno de teta sub n, como esto es constante con respecto al tiempo, nos quedaría coseno de teta sub n entre 0 y t por dt, o sea, t entre 0 y t, nos quedaría t, periodo. Con ese periodo se cancela, por lo tanto, el vector de Poynting promedio nos quedaría lo siguiente: e sub 0 al cuadrado e a la menos 2 alfa x sobre ese periodo se cancela con, aquí desde 0 a t resolver esta integral, como les dije ahora, 2 eta en dirección y. En dirección y. Así nos queda el vector de Poynting promedio de la onda, del flujo de la energía, de la onda electromagnética. Revisemos, es sub 0 al cuadrado
la parte exponencial e a la menos 2 alfa x en dirección y sobre 2 eta. Ese periodo se cancela al resolver esa integral que queda perdón, aquí falta algo, falta coseno de teta sub n, porque la integral de coseno de teta sub n por dt nos quedaría coseno de teta sub n, y la integral de t es t, tercero y t nos quedaría t, con esta t se cancela, entonces nos quedaría aquí el coseno de 2 teta sub n, teta sub n, teta sub n, teta sub n, en dirección y. Ese es el vector de Poynting promedio. Entonces, esa es la forma práctica para hallar una onda que está oscilando a una gran frecuencia. En la parte práctica utilizamos el vector de Poynting promedio, es este. Ahora, una forma todavía más práctica, y es la intensidad de la onda electromagnética, como vimos acá, intensidad de la onda electromagnética. Entonces, la intensidad de la onda electromagnética simplemente es la magnitud, miren bien que esto es un vector cuya dirección coincide con el movimiento o la dirección en que va la onda electromagnética, el vector de Poynting. La intensidad de la onda electromagnética se define como la magnitud del vector Poynting promedio, o sea, la magnitud de esto. Por lo tanto, unos momentos después, que la intensidad de la onda electromagnética voy a llamarlo como I, simplemente es el vector de Poynting x de t, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Observen que ya al resolver eso con respecto al tiempo, ya esto nos queda en función de x nada más. ¡Ay, pero qué idiota! En función de x. Depende de x, mire que aquí ya no depende del tiempo. Entonces nos quedaría acá peso x, el vector de promedio, y la magnitud del vector Poynting promedio o medio. ¿Cuánto vale? Sería I sería igual a E sub 0 al cuadrado, E a la menos 2 alfa x sobre 2 impedancia característica o impedancia intrínseca, perdón, impedancia intrínseca del medio en que se propaga la onda por el coseno de teta sub n. Esa sería la intensidad de la onda. ¡No te preocupes! ¡Tengo todo bajo control! Esta es lo que se mide en la práctica cuando queremos medir cuál es la intensidad de la radiación que emite una onda electromagnética. Los aparatos, al determinar esa intensidad, están midiendo esto, o sea, el vector Poynting promedio, que viene a ser la intensidad de la onda. Eso es lo que en la práctica se mide para calcular la intensidad de la onda electromagnética por medio de esta expresión, que viene a ser, como les digo yo, viene a ser la magnitud de este vector, del vector de Poynting, del vector de Poynting promedio, ¿no? Promedio. Como pueden ver, depende ya solamente de x, de la posición. El vector de Poynting sí depende de la posición y del tiempo, como pueden ver acá. Pero al hallar el promedio, y estamos integrando el 0 hasta un periodo con respecto al tiempo, ya aquí desaparece el tiempo y nos queda solamente en términos de que el vector de Poynting promedio depende de la posición. Y la intensidad es la magnitud de ese vector promedio de Poynting. Bien, esa es la intensidad de la onda electromagnética. Para hallar la potencia total que emite una onda electromagnética sobre una superficie,
para hallar la potencia total promedio de la onda electromagnética. Simplemente decimos que la potencia sería igual a la integral de superficie sobre la cual va a llegar la onda, de la intensidad, o sea, del promedio de la onda, o sea, promedio de x, el vector momento, el vector, ya se me olvidó, el vector de Poynting, x punto diferencial de superficie. Aquí estaríamos hallando entonces la potencia total promedio que llega a la onda e incide sobre una superficie. ¿Qué unidades tiene? Pues al hallar la potencia, como pueden ver, si el vector de Poynting promedio o el vector de Poynting de unidades de vatio sobre metro cuadrado, lo multiplicamos por la superficie, que es metro cuadrado, ¿qué nos queda? Las unidades de potencia. Nos quedaría en vatios. Esa es la potencia promedio total que incide una onda sobre una superficie. O sea, de esta manera, la integral a través de esa superficie del vector de Poynting promedio. Bueno, con esto entonces damos por terminado este capítulo de la propagación de la onda electromagnética. Y con esto entonces damos por terminado ya lo que es el curso de electrodinámica.